Hubo varias razones por las cuales Jiménez de Quesada tomó la decisión de fundar la capital del nuevo reino de Granada en esta sabana. Una de ellas era que encontró un clima óptimo. Lo segundo, y quizá lo más importante, es que la encontró completamente poblada de indígenas. Por esa razón, uno de los mayores retos que enfrentaban los españoles recién llegados fue convencer a los indígenas no solamente de que tributaran al nuevo imperio español, sino también que aprendieran a vivir en comunidad. Con este fin, se apoyaron en la religión católica, que desarrolló muy inteligentemente lo que ha sido denominado como los centros doctrineros, de los cuales uno de los mejores exponentes que se conserva en Bogotá está aquí en Bosa. Bosa, al parecer, significaba el cercado que defiende y protege las mieses. Fue elevada a parroquia en 1560 y se mantuvo como pueblo de indios hasta 1850. En ese momento comenzó el proceso de disolución del resguardo indígena que culminó definitivamente en 1886. Para 1954, Bosa hizo parte del Distrito Especial de Bogotá y en 1972 pasó a ser la localidad número 7 de Bogotá. Uno de los elementos arquitectónicos más destacados que tiene ese centro fundacional es su antigua capilla doctrinera. Para conocer la historia de esta capilla y del centro doctrinero del que hizo parte, me reuniré con el restaurador mexicano Rodolfo Ballín. Bienvenidos a Cultura Capital. Rodolfo, ¿qué era un centro doctrinero? Bueno, después de la conquista, los frailes se preocupaban por evangelizar a la población. La población indígena en general se encontraba dispersa, asentada pero dispersa, no había pueblos como nosotros los concebimos. Entonces los frailes, los encomenderos, juntan a los pobladores y los obligan a vivir en común, todos juntos. Ahí los frailes, que en este caso de Bosa eran franciscanos, que son casi los primeros que llegan al nuevo reino de Granada, hacen un centro donde los evangelizan, les muestran la Biblia, les muestran los ritos católicos, y en esa gran plaza colocan, por ejemplo, una cruz atrial que todavía se conserva. ¿Qué es esta? Es esta aquí que todavía se conserva. Pues en cada esquina hacen una pequeña capillita que se llama Capilla Posa, que sirve para las grandes ceremonias religiosas. ¿Pero era porque tenían miedo de entrar a la iglesia? No, simplemente es porque no cabían. Es que eran tantos que no cabían. ¿Cómo eran esas capillas posas? Bueno, se podría decir que es una copia en miniatura de la Gran Capilla, ¿no? Eran de 2 metros. Como una casita chiquita. Eran como casitas chiquitas, pero que tenían forma de capillita, de iglesita. El único conjunto doctrinero que se conserva actualmente es el de Sutatausa en Cundinamarca. Capillas posas queda una que otra, por ejemplo, en Tópaga, en Boyacá, queda una capilla posa. En general, esos elementos se fueron perdiendo. Y es posible que Usaquén, Engativá, Usme, eran centros doctrineros y tenían el mismo sistema. El mismo sistema, porque es un sistema que estaba probado que daba resultados. Y del conjunto de Bosa, entonces podríamos decir que se conserva únicamente la cruz atrial y la antecapilla. Claro, en la pequeña capilla abierta que pudo haber existido. Que es por eso que está retrocedida la fachada. Está retrocedido, porque probablemente a la altura de la portada había un balcón donde el cura oficiaba hacia la plaza, ¿no? Para la población que no cabía dentro. Las iglesias se dividían en 3 zonas fundamentalmente. El coro, que es donde estamos, la nave y el presbiterio, que es donde estaba el presbítero, o sea, el cura. En el coro, que aquí está mutilado, porque era un coro completo, ¿no? Es donde generalmente estaba el órgano y estaban los cantantes. ¿Y estas piedras? Bueno, esas piedras son restos de las sepulturas, de las tumbas. Estas piedras debían haber estado colocadas en el piso. El piso debió haber sido de tablón, que poco a poco se iba supliendo con las tumbas,
con las piedras. A la gente le iban Le enterrando, iban enterrando, y dejaban la levantaban el piso de tablón y ponían la lápida a sepulcrar así. y solo se conservan dos. Por lo visto, en algunas reformas se salvaban esas dos, ¿no? Hace varios siglos llegaron a Voz unos viajeros a compartir su religión. Hace unos días llegó procedente también de España Andrés Neumann a compartir su obra El viajero del siglo, ganadora del Premio de Novela Alfaguara 2009. Los invito a que lo conozcan. El viajero del siglo es una novela que trata de homenajear a los grandes clásicos del XIX desde una perspectiva contemporánea, es decir, empleando recursos narrativos herederos de las vanguardias del siglo XX y recursos visuales que provienen del cine, del zapping, etc. Pero todo esto aplicado a una novela aparentemente histórica de reconstrucción del siglo XIX. Viajero del siglo es principalmente la historia de amor entre un personaje indescifrable como misterioso que se llama Hans, un viajero, y Sophie Gottlieb, que es la hija de un aristócrata de la ciudad. Empieza una atracción que pasa por las discusiones sobre todo lo que está sucediendo en Europa en el siglo XIX, que lo hace relevante es que es muy parecido a lo que está sucediendo ahora. La idea de que todo suceda en el siglo XIX le permite muchas cosas a Neumann. Por ejemplo, ir a esa época en la que se narraba todo. Entonces eso le permite a él hacer una novela del siglo XIX, pero hoy. En la novela hay varios recursos que pertenecen a la cultura, a nuestra cultura audiovisual, tanto de televisión como de cine como de video, y por supuesto recurrí al cine. Y busqué películas de distinto tipo que me dieran, por un lado, una reconstrucción muy fiel de la época y por otra parte, una idea de cómo deformarla. Entonces, por ejemplo, vi Barry Lyndon, porque como estamos hablando de una época sin electricidad de todas formas, justo anterior al ferrocarril, etc., es fascinante cómo Kubrick trabaja la luz, el vestuario, el sonido. Entonces fue muy rico desde el punto de vista del detalle. The object of that is attention, and the cause of all his early troubles. Los personajes de esta novela romántica orinan, van al baño, están sucios, huelen mal, tienen la menstruación, eyaculan, con la misma naturalidad con la que toman el té, hablan de política o de filosofía. Casi hospitalaria, pues, para el que quiera entrar y quiera ver lo que quiera. Si quiere ver una novela de misterio, ahí está. Si quiere ver una novela de amor, ahí está. Si quiere ver una novela de ideas, también está ahí. En realidad se puede decir que es como una especie de novela histórica que sabotea las novelas históricas. Ningún episodio histórico donde ningún personaje es real, son todos inventados y que además transcurre en una ciudad imaginaria que nunca existió, como si injertásemos una ficción dentro de la propia historia. He bought lands at 10 times their value. A mí no me gustan en general las novelas históricas porque aunque la idea de una novela histórica, es decir, que te cuenta la intimidad de un personaje en un momento histórico distinto y te explica toda una época a partir de cómo se amaba, cómo se deseaba, cómo se odiaba, esa idea es muy atractiva, pero muchas veces literariamente son novelas poco ambiciosas, que indagan poco en el lenguaje, en la estructura de un libro. Entonces, en ese sentido me parecía que el cine, que es un producto de la literatura, ¿no? El cine salió de la novela del 19, ahora nos puede devolver ciertas técnicas que podemos utilizar. Es un experimento muy brillante en la medida en que que uno se siente leyendo una novela del siglo XIX escandalosa, que seguro no lo hubieran dejado publicar en ese momento. No sé qué tan bien habrá salido, pero como mínimo me lo pasé muy bien intentando hacer este experimento. Antes de continuar con nuestro recorrido en Bosa, hacemos una pausa para que se programen con nuestra agenda de Cultura Capital.